Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al avión británico CP-CAT Jaguar. El CP-CAT Jaguar es un avión de ataque a tierra británico, diseñado originalmente para ser empleado por la Real Fuerza Aérea Británica y el Ejército del Aire francés en roles de apoyo aéreo cercano y ataque nuclear. El programa Jaguar comenzó a principios de los años 1960 como respuesta a una petición británica para un avión de entrenamiento supersónico, y una necesidad francesa para un entrenador subsónico y cazabombardero con buenas prestaciones. Estos requerimientos acabaron evolucionando hacia un avión diferente, de alta tecnología, supersónico, de reconocimiento aéreo y optimizado para ataque a tierra y ataque nuclear. Su intención era ser el reemplazo del Hawker Hunter de la RAF y el F-100 Super Sabre de la Armée de l'Air. Para su desarrollo se formó el consorcio CP-CAT, una empresa gestionada conjuntamente por Breguet Aviation y British Aircraft Corporation para fabricar la estructura del avión, y un equipo entre Rolls-Royce y Turbomeca para desarrollar el turbofan con postcombustión ADUR. Se fabricaron 8 prototipos de pruebas. El primero realizó su vuelo inaugural el 8 de septiembre de 1968. Se trataba de un diseño bimotor y monoplaza, propulsado por 2 turbofan Rolls-Royce Turbomeca ADUR MK102, con un empuje de 3.324 kg de empuje con posquemador. Sus alas en flecha le dan buenas prestaciones en vuelo a baja altitud y velocidad, donde el aire es más denso, húmedo y pesado, y es necesario tener alas más adelantadas y extendidas para mejorar su maniobrabilidad, aumentar el control de la aeronave y lograr que el piloto tenga más dominio sobre ella, lo que le permite efectuar vuelos rasantes de ataque a tierra, volar entre montañas y a nivel del mar, lanzar bombas convencionales de caída libre, bombas guiadas láser y GPS, misiles e incluso atacar con armas nucleares para luego alejarse rápidamente del objetivo. Tiene un tren de aterrizaje alto y reforzado que le permite aterrizar en pistas cortas, aeropuertos secundarios, carreteras y caminos vecinales de tierra, incluso en el campo. Este requerimiento se solicitó expresamente al fabricante, como prevención de la posibilidad de que un ataque enemigo destruyese los campos aéreos militares en plena Guerra Fría. Tenía un peso máximo al despegue de 15 toneladas y podía actuar en un radio de 850 kilómetros con los depósitos de combustible internos. Su velocidad máxima era de Mach 1,6 y disponía de 4 pilones subalares y un pilón central bajo el fuselaje con una capacidad de 4.500 kilogramos, para cargar una combinación de bombas, cohetes, misiles aire-superficie, aire-aire, así como contenedores de contramedidas electrónicas, designadores láser y tanques de combustibles externos. El Jaguar posee 2 cañones internos DEFA de 30 mm de calibre y 150 proyectiles cada uno. También se diseñó una versión biplaza para entrenamiento de pilotos y una versión embarcada en portaaviones que fue ofrecida a Francia, Inglaterra y otros países, como un avión de ataque naval embarcado en portaaviones. Este modelo equipado con varias mejoras efectuó varias pruebas de vuelo, demostrando el éxito de su diseño y la potencia de sus motores gemelos en los despegues cortos sobre la cubierta de los portaaviones, donde el diseño de sus alas adelantadas le daba mayor ventaja, pero finalmente Francia seleccionó el nuevo Dassault Breguet Super Étendard y Inglaterra el British Aerospace Sea Harrier. El Jaguar es capaz de utilizar 2 sujeciones externas sobre las alas, una sobre cada ala que tiene un diseño especial. Estos pilones de carga superiores son utilizados para transportar misiles aire-aire de corto alcance como el Matra R550 Magic y el AIM-9 Said Wanda. Esta característica especial del Jaguar libera los pilones de carga bajo el ala de la aeronave para poder transportar otro armamento y equipamiento de ataque a tierra. También puede transportar más misiles bajo las alas para operar como un avión escolta de otros aviones de combate, creando así un perímetro de combate en el aire contra otros aviones enemigos, para que los aviones de ataque puedan ingresar volando a baja altitud a la zona designada como objetivo. También puede transportar hasta 3 tanques de combustible externos para aumentar su rango de vuelo, uno bajo el fuselaje central y 2 bajo las alas en el pilón de transporte de bombas más cercano al fuselaje central, y puede recibir reabastecimiento de combustible en vuelo,
desde un avión cisterna de combustible con la canasta y manguera flexible, desde una toma retráctil instalada sobre el radomo del radar al costado derecho de la cabina de mando. Las alas son adelantadas y reforzadas, para poder transportar tanques de combustible externos, bombas y equipo electrónico bajo las alas, mejorar su performance de vuelo a baja altitud y velocidad, superando a otros diseños de aviones de combate, en un diseño único en su tipo que aumenta la capacidad de combate contra otros aviones caza, sin afectar su capacidad de elevación por el diseño especial de las alas, que le permiten al Jaguar superar a otros aviones caza en un combate cerrado, volando a una menor velocidad y altitud, donde tiene su mayor ventaja operativa por el diseño especial de sus alas y la potencia de sus motores gemelos. Además de Francia y el Reino Unido, el Jaguar se exportó a varios países. El principal cliente fue la India, que compró unos 40 aviones y también adquirió la licencia para fabricar un centenar más localmente. La Hindustan Aeronautics Limited, empresa aeroespacial principal del país, fabricó 100 Jaguar bajo la denominación de Chamser. La empresa Jaguar International también vendió aviones a Ecuador, Nigeria y Omán, con capacidades aumentadas según las necesidades de defensa de cada país. El Jaguar entró en combate por primera vez en diciembre de 1977 durante la Operación Lamantín, una intervención militar de Francia en nombre del gobierno mauritano durante la Guerra del Sáhara Occidental. Pero fue durante la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, también conocida como Operación Tormenta del Desierto, cuando el Jaguar vivió sus mejores momentos de gloria en combate, tanto en manos de pilotos de la RAF como del Ejército del Aire. En ella, los Jaguar de la RAF volaron 612 salidas de combate con 0 bajas, mientras que 28 de sus homólogos franceses realizaron 615 salidas con 4 aviones dañados por las defensas aéreas iraquíes, pero, afortunadamente, ninguno derribado. Quizá lo más significativo fue el ataque realizado por una docena de Jaguar franceses contra la base aérea de Ahmed al-Jaber. A partir de ahí, los Jaguar participaron en la Operación Allied Force en los cielos de Kosovo y Serbia en 1999, en la que 12 Jaguar efectuaron 108 salidas y lanzaron 108 municiones guiadas de precisión contra objetivos serbios. La India utilizó su Jaguar en la guerra de Kargil en la Fuerza Aérea India, y también fue usado por Ecuador en la guerra del Cenepa y en el conflicto de Paquiza, ambos contra Perú. El Jaguar fue retirado por Francia en julio de 2005, por Gran Bretaña en abril de 2007 y por Omán en 2014. Sigue en servicio en la Fuerza Aérea India, quien los ha modernizado, y donde tienen una misión especialmente morbosa. Las armas nucleares de la India están diseñadas específicamente para ser lanzadas desde el aire. El Jaguar es uno de los aviones a los que se ha encomendado esa función, junto con el Mirage 2000H y el Rafale. Además de la capacidad nuclear, los Jaguar indios están armados con el misil avanzado aire-aire de corto alcance, ASRAAM, de MBDA. India tiene previsto sustituir su Jaguar por el Advanced Medium Combat Aircraft, AMCA, actualmente en fase de desarrollo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.